glorificado en este día. Aleluya. El Señor es aquí. Jehová es llamado. Dios está aquí. Hay una unción fresca del Espíritu Santo. Sea Cristo glorificado. Y aquí tengo un conflicto tremendo. Tengo como 3, 4 mensajes, pero a lo mejor son míos. Y tengo un conflicto tremendo y así lo confieso. Y de repente, pues aquí aparece una escritura. Y si es la escritura y el mensaje de parte de Dios para este pueblo, adelante, Señor. Sea Cristo glorificado. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Aquí pudimos nosotros leer de una manera antifonal esta parte de las reflexiones de Jeremías. Capítulo 20, verso 7 en adelante. Leemos de una manera antifonal en el nombre del Señor Jesús. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado mi alma del pobre que ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse a sí mucho. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, a quien hiciste Señor y Cristo, Padre glorioso, venimos ante tu presencia tal cual como somos y como estamos, Señor. Queremos pedirte, Señor amado, que tu presencia escudriñe nuestros corazones. Señor, hemos leído tu palabra, Dios. Señor amado, sabemos, Señor, que cuando tú envías tu palabra, sabes por quién y para qué la envías, mi Dios. Por eso necesitamos, Señor, pedirte, rogarte,
Señor, que tú envíes tu palabra, Señor, para bien de nosotros, Señor, para arreglar, Señor, para edificar, para fortalecer, para levantar, para construir. Dios mío, que tu nombre sea exaltado en este día, mi Dios, y que tu nombre, Señor, sea, oh Dios, puesto muy en alto, Señor, de parte de tu pueblo. El que vino, Señor, claudicando entre dos pensamientos. Señor, tu palabra se manifiesta en forma de luz para lograr el camino, mi Dios. Aquel que vino, Señor, debilitado espiritualmente, que tu palabra lo fortalezca, mi Dios, porque las fuerzas provienen de ti, Señor. Aquel que vino sin salvación, concede, Señor, el arrepentimiento con salvación. Aquel que vino enfermo, Señor, que tu palabra, Señor, sea manifestada para sanidad, mi Dios amado, y que las heridas de Cristo cobren virtud en esta tarde, mi Dios, que podamos disfrutar de la salud ganada en la cruz del Calvario. Señor, todo lo que pedimos en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A mí me gusta mucho más el mensaje positivo, el mensaje doctrinal. Como le dije, tengo una lucha aquí tremenda y que el Señor nos ayude. Hablar de los personajes bíblicos, de las circunstancias bíblicas, de las circunstancias que están narradas en la palabra del Señor, es algo que edifica realmente al creyente, algo que establece al creyente. Hablar, por ejemplo, de David. Siempre nos acordamos de dos cosas de David. Que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también David pecó, y por eso escribió el Salmo 51. Esos son los aspectos más relevantes de la vida de David, por no decir la batalla que tuvo contra Goliat el filisteo. Pero hay tantas cosas que decir de los personajes de la palabra del Señor, y tantas cosas que aprender de ellos. Tanto, yo no diría que hay cosas malas que hay que aprender, sino cosas algunas veces dolorosas. Pero las heridas que son dolorosas son las que dejan marca, las que dejan cicatriz. Siempre, hermanos, son las que más nos ayudan al crecimiento espiritual. Así pasa con la iglesia. La iglesia, en medio de las bendiciones, la iglesia se goza. Pero cuando la iglesia pasa por aflicciones, entonces la iglesia madura. La iglesia, a través de las pruebas, de los sufrimientos, la fe de la iglesia se fortalece. Y algunas veces Dios permite todas esas circunstancias para enseñarnos, para instruirnos y para llevarnos a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. La vida de Jeremías, para poner en contexto, profeta Jeremías, tenía un apodo realmente, Jeremías, llamado el profeta llorón. Todo era una lloradera. Ahora, cuando nosotros hablamos de un profeta llorón, de una persona llorona, que también las tenemos aquí en esta iglesia. A algunos les molesta ver que una persona se monte en el altar y comience a llorar. ¿Pero por qué llora? Llora porque tiene un corazón sensible. Porque también las tenemos del otro lado. Hay personas que le da a ustedes un mandariazo en el dedo gordo y dice, ay, pero ni siquiera una lágrima. Aquí hay de todo realmente. Y en el tiempo que Dios llamó a Jeremías, no era un tiempo fácil, era un tiempo difícil. Era un tiempo cuando el juicio de Dios o la disciplina de Dios se acercaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Era un tiempo muy difícil. Y en ese tiempo Dios llamó a Jeremías. Y cuando nosotros que conocemos por la Escritura,
la actitud de Jeremías fue una actitud realmente muy humana. Por eso les digo que tenemos tanto que aprender de la humanidad, de aquellos héroes de la Biblia. Y que cuando Dios lo llamó con un ministerio tan tremendo, en tiempos difíciles como ahora. No es lo mismo predicar el Evangelio de los años 60, 61, que predicar el Evangelio en estos tiempos. Aunque es el mismo Evangelio, la actitud y las circunstancias son radicales, son muy difíciles. Y cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías contestó muy humanamente, como usted y yo podemos contestarle al Señor algunas veces cuando Dios nos asigna una tarea y creemos que la tarea es difícil y que no estamos capacitados para hacer esa tarea. Y lo primero que Jeremías dijo: yo soy un niño. No era que Jeremías era un bebé, sino que no tenía la edad suficiente para entrar en un ministerio. Entonces él dijo: todavía soy pequeño, todavía no me toca. Pero con Dios no hay que discutir, hermano. Cuando Dios llama, siempre llama con un propósito. Y siempre Dios, primero que Dios sabe a quién llama. Algunas veces nosotros no nos damos competencia, no estamos preparados, y obviamente cuando Dios nos llama a un ministerio, a un servicio, a una función, normalmente no estamos preparados. Y Dios entiende eso, que cuando Dios nos va a llamar, nos llama con una voz preventiva, con una voz de que tengamos la certeza de que estamos certificados por Dios, llamados por Dios a cumplir una tarea. Y aquí todo el que ha nacido de nuevo sabe que ha sido llamado. Aquí no hay nadie que esté llamado, o sea, que esté escuchando y haya escuchado la voz del Señor, que nos pueda decir que Dios no tiene propósito con él o con ella. Romanos capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos. Cuando dice sabemos, quiere decir que da por descontado de que hay un conocimiento previo. Y sabemos que los que aman a Dios, y yo puedo realmente preguntar hoy: ¿cuántos aman al Señor? Y estoy seguro que todos amamos al Señor de diferentes maneras. Pero la Escritura nos enseña y nos dice: y sabemos, debemos tener ese conocimiento de que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Vuelvo a repetir: todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las circunstancias difíciles, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, las preocupaciones, la ansiedad, todo eso nos ayuda a bien, porque hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Y cómo Dios nos llama? Dice: a los que antes conoció. Eso quiere decir que Dios te conoce y me conoce a mí. A los que antes conoció, nos conoció y por eso nos llamó. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también les fijó un destino, los destinó, les fijó un destino en Cristo. Y a los que les fijó un destino en Cristo, tu destino está en Cristo, hermano. Ese es tu destino. Todo el destino que Dios predeterminó para ti y para mí, lo hizo a través de Jesucristo, hermano. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Y esa palabra, a lo mejor para muchas personas no significa, no tiene mucho valor. Yo te voy a decir cuál es el valor según las Escrituras. Cuando habla de justificar, quiere decir que por medio del sacrificio y la sangre derramada en el Calvario,
esa sangre nos justificó, somos justificados por su sangre. Y quiere decir que el pecado nuestro no puede condenarnos porque hemos sido justificados, declarados inocentes por el Dios juez de toda la tierra. Ese pecado no puede condenarnos, ese pecado puede afligirnos en su estado moral. Y de hecho lo hace. Todo el que conoce al Señor y le falla al Señor siente como una carga moral. Pero el aspecto legal del pecado ha sido solucionado y yo me alegro por eso, definitivamente. Porque había un propósito con mi vida, con la vida de usted. Y para eso el Señor nos tiene acá. Ahora bien, para que ese propósito se cumpla, lo primero que nosotros tenemos que hacer es descubrir por qué nosotros somos llamados al Señor. ¿Para qué hemos sido llamados? La Biblia habla de muchos ministerios, de hecho habla de 5 y algunos creen que hay 5 ministerios nada más. Yo en lo personal no lo creo, porque la palabra ministerio quiere decir un servicio. Entonces, a lo mejor los 5 ministerios que enumera San Pablo en la epístola a los Efesios, a lo mejor es como una guía para la iglesia. Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, y les asignó una función a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Asimismo, cuando Dios llamó al profeta Jeremías, lo llamó con el propósito y le dijo: yo te he puesto por profeta a las naciones. Y el profeta no escoge el mensaje que va a proclamar. Ahora lo llamamos predicadores, anunciadores. Y el mensaje no lo escoge uno. Uno puede tener mucha teología, puede tener mucha homilética, hermenéutica y todo lo que sea, y el conocimiento bíblico. Pero el mensaje que Dios tiene determinado para darlo a la iglesia y al pueblo, ese tiene que escogerlo en Dios, definitivamente. Y Jeremías le hubiera encantado, oye, profetizar en tiempo de fiesta espiritual. Le hubiese encantado que cuando el pueblo tuviera una celebración, por ejemplo, cuando Salomón inauguró el templo de Jerusalén y que todo era una fiesta tremenda y el pueblo estaba extremadamente alegre, gozoso. A lo mejor a Jeremías le hubiera gustado profetizar en ese tiempo, como a nosotros también. Que hay tiempos difíciles y hay tiempos, por lo menos dentro de una iglesia, una congregación, hay tiempos realmente de felicidad, de celebración. Cuando hay una boda, cuando hay una campaña, cuando hay una celebración, el pueblo está contento. ¿Y a quién no le gustaría predicar en medio de esa circunstancia? Pero pasa que ustedes que Dios llama a la gente, a los predicadores, a las predicadoras, a los anunciadores, en ciertas circunstancias, y eso no le corresponde al predicador escoger lo que va a predicar, sino que Dios va a poner el mensaje. En Jeremías no era la excepción. Jeremías, el Señor le dijo: mire, yo te he puesto para arrancar, para destruir. Oye, ¿qué mensaje? Vamos a buscarlo aquí para el capítulo 1, para que usted vea el mensajito que iba a dar Jeremías. Aquí había, hace como 35 años más o menos, había un hermano que se congregaba aquí. Él era un extraordinario predicador, pero todo el mundo le tenía miedo cuando predicaba, porque era un profeta de juicio, era puro juicio. Entonces, ¿a quién le toca predicar? Al hermano tal, tu juicio. Bueno, si ese era el mensaje que Dios les ponía, bueno, había que escucharlo.
Aquí dice en el... Ay Dios, se me metió. Aquí está. Mira que te he puesto en este día sobre nación y sobre reino, para arrancar y para destruir. Oye, qué buen mensaje. Para arrancar y para destruir, imagínense ustedes, para arruinar, para derribar. Entonces, ¿por qué Dios dice para edificar y plantar? Porque para edificar y plantar siempre hay que arreglar el terreno. Lo que está malo se quita. Y Dios estaba dispuesto que lo que estaba malo en el pueblo, Él estaba determinado a sacarlo de raíz. ¿Y qué le cuento? Ese Dios no ha cambiado. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese era el mensaje de Jeremías. Y yo me imagino que cuando un hombre está lleno de Dios, una mujer está llena de Dios, cuando el mensaje viene duro, de juicio, nadie se complace en eso. Todo lo contrario, duele en el corazón. Algunas veces, lo digo por mi experiencia, algunas veces cuando el mensaje viene duro, la reflexión en mi casa es: oye, Dios, el mensaje fue duro hoy. Pero si es el mensaje de Dios, ese es el que necesita, ese fue el que Dios mandó para la iglesia. Y si la iglesia lo necesita, pues ese tiene que ser el mensaje. Y me imagino que entonces Jeremías en medio, los primeros que se levantaron fueron los familiares de Jeremías. Oye, pero es que tú eres muy duro para predicar, tú eres muy duro realmente para decir las cosas. A lo mejor le hubieran dicho: es que eres muy ordinario para decir las cosas. Y que, oye, tú tienes que suavizar el mensaje. Si tú quieres tener éxito, le dirían algunos hoy a los que instruyen a los predicadores: es que usted tiene que suavizar el mensaje. Usted, antes de decir a la gente tiene que arrepentirse, tiene que decirle: acérquese al Señor. Y después que la persona lo esté mirando, usted dice: pero tiene que acercarse en arrepentimiento, ¿sabes? Aquí no hay manera de darle la vuelta al mensaje, ¿sabes? Cuando el mensaje es de Dios, es bíblico, hermano, hay que decir las cosas como son. Porque hasta donde yo sé, ningún ministerio está llamado a ser amigos. O sea, una de las facultades de un ministerio es hacer amigos. No. La facultad de un ministro de Dios es hablar y hacer lo que Dios le ha demandado y le ha dicho que diga. Y a lo mejor el mensaje de Jeremías no era para todo el pueblo, pero era de buena parte para el pueblo, definitivamente. Para gente, para un porcentaje alto del pueblo. Se acercaban tiempos difíciles. Y entonces los primeros que criticaron a Jeremías fueron los familiares. Perdió la familia Jeremías. Y después perdió los amigos. Ya los amigos no lo trataban como, sino que lo ponían ahí como un ave de mal agüero. Y comenzó Jeremías a sufrir aquellas cosas y fueron calando. Por eso digo que tenemos nosotros que aprender de lo que nos enseña la palabra de Dios, que en el ministerio, cuando Dios nos llama y nos asigna cualquier función dura, entonces tenemos que realmente estar preparados para la crítica, hermano. Y tenemos que estar preparados para los comentarios, para las murmuraciones. Así no pasó con Moisés. ¿Usted no cree que Moisés fue un hombre de Dios que hablaba cara a cara con Dios? Y que Moisés fue un hombre elegido de Dios y que fue preparado por Dios. Y que tuvo nada más y nada menos que 40 años siendo preparado. El carácter de Moisés fue siendo preparado. Yo me imagino
a Moisés, que fue criado en el palacio de Faraón. Oye, un hombre universitario, un hombre bien preparado, con un léxico extraordinario, era un hombre de conocedor, era un militar, y etcétera. Pero ese no era el hombre que Dios necesitaba. Yo me imagino que si conocemos la Escritura, dice que Moisés, antes de ir al desierto, él creía que Dios le iba a dar libertad al pueblo por su mano. Ya él sabía. Y él creía, bueno, yo tengo los contactos. Y a mí me conocen, yo soy un príncipe de Egipto. Y si yo tengo que libertar al pueblo hebreo, yo tengo cómo hacerlo. Y no estaba mintiendo, él tenía cómo hacerlo. Pero no era la manera que Dios quería de libertar al pueblo. Entonces no era el hombre, era el hombre, pero no estaba preparado para hacer la obra, para ejecutar la misión. Todos aquí tenemos una misión, hermano. Toda la iglesia tiene una misión. Toda la iglesia ha sido enviada a predicar la palabra del Señor. Y no lo mandó cualquier persona. El Señor, antes de mandarte a ti y mandarme a mí, o mandar a los apóstoles primero y mandar a la iglesia después, miren las palabras del Señor con qué autoridad Él nos manda. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. No fue cualquier voz de mando. Y la iglesia tiene un mandamiento, así como lo tenían ustedes. 40 años, yo creo que, tal como están las cosas, yo dudo que tengamos 40 años para prepararnos. 40 años para moldear. Y yo quiero insistir aquí, hermano, porque esto es con usted y es conmigo también. De que para llegar a ser los hombres y las mujeres que Dios necesita para hacer determinada obra, tenemos nosotros que estar preparados. En el capítulo 13 del libro de Hechos, Pablo y Bernabé están ministrando, orando y ayunando en la iglesia de Antioquía de Siria. Y de repente se levantó alguien por el Espíritu Santo y dijo, así dice el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a los cuales yo los llamo, los he llamado. Ahora bien, algunos creen que Pablo no estaba preparado porque acababa de creer, hermanos, que habían pasado 14 años de preparación. Ahora Dios debe entregar principalmente a Pablo una encomienda, y él debe empezar una función y una tarea tan grande como ningún otro cristiano en la historia de la iglesia. Y usted y yo sabemos por las Escrituras cuál fue realmente la entrega de San Pablo a la obra del Señor. No hay otro cristiano como San Pablo. Si conoce a alguno, me lo avisa. Pero no hay otro cristiano tan obediente y con tanta claridad de la función que Dios le dio como San Pablo. Escribió 14 epístolas. Hizo 4 viajes oficiales misioneros. Estableció obras en Asia y en Europa. Pastoreó iglesias. Formó ministros. Y puso su vida en el altar del sacrificio cuando fue necesario. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y para hacer eso hay que estar preparado.
Jeremías necesitaba una preparación. Una preparación. Y las circunstancias eran tremendas. Yo creo que estamos en el año 500, 600 y tantos antes de Cristo. Y Dios había determinado, ya cansado, para los que tienen esa idolatría con el pueblo de Israel. Les tengo buenas noticias, ¿saben? Yo creo que aquellos que tienen todavía, si hay alguno en esta iglesia que todavía tiene una idolatría abierta por el pueblo de Israel, es bueno que lea su Biblia, ¿sabe? Que le siga la pista al pueblo de Israel. Que le siga la pista, porque nació en Egipto el pueblo de Israel. Salió de Egipto y salió y llegó al Sinaí, llegó murmurando. Y se fue del Sinaí y siguió murmurando. Y no entró en la tierra prometida a causa de la murmuración. No quisieron dejarse formar por el Señor. Y la generación que salió en Egipto en edad de guerra pereció en el desierto. Y a causa de un pecado tan grande que es la incredulidad. Si hay alguien que le hiere, le disgusta, que duden de su palabra, es al Señor. Porque hasta donde Dios se ha manifestado, Dios es veraz. Dios es la verdad. Dios es el verdadero. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Cristo es verdadero. Y aquel pueblo no entendió, y aquel pueblo realmente comenzó definitivamente mal. Sin embargo, Dios tenía promesa y tenía propósito con ese pueblo, y apartó un remanente. Escuche bien, un remanente. No fue todo el pueblo. Lo llevó a la tierra prometida y le dijo: les voy a entregar toda esta tierra, se la voy a entregar, y les voy a dar una muestra de mi poder para que ustedes vean que ustedes no están solos. Y derribó los muros de Jericó, hermano. Y el pueblo marchó en la conquista. Y conquistaron 3, 4, 5 ciudades. Pero se cansaron, hermano, de hacer la obra de Dios. Se cansaron de hacer la obra de Dios. Y dejaron y empezaron a permitir una cantidad de cosas. Cuando Dios dijo: esto no conviene, esto quiero que lo desarraigen de esta tierra. Ustedes son mi pueblo, ustedes tienen que limpiar toda esta tierra de todos los pecados y de todas estas maldades. Pero ellos se cansaron. Estoy hablando de la historia del pueblo de Israel. Y en vez de erradicar lo que Dios le había dicho que hicieran, que erradicaran, lo que hicieron ellos fue acostumbrarse a convivir con esos pecados de los moradores de esa tierra. Así llegó la época de los jueces. Y empezó el pueblo de Dios, el que nosotros llamamos Israel, la Biblia lo llama Israel. Y en la época de los reyes, por 450 años duró esa época, 450 años. Y el rasgo general de la conducta del pueblo de Dios era que cada quien hacía como bien le parecía. Eso quiere decir anarquía. Cada quien vivía su propia vida, su vida loca, como dicen ahí. Y Dios aguantando y llevando adelante su propósito. Terminó realmente la época, 450 años de anarquía. Y Dios le dio una oportunidad al pueblo y entró en la época de la monarquía.
pidieron rey como a las demás naciones y Dios concedió un rey al pueblo de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, Dios va a llevar ese propósito hasta el final. Y por 120 años, 40 del reinado de Saúl, 40 del reinado de David, 40 del reinado de Salomón, por 120 años, este pueblo estuvo adorando a Dios en Jerusalén. Era lo que llama la época de oro del pueblo de Dios. Pero al finalizar de esos 120 años, el último rey de Israel y el hombre más sabio de la tierra, llamado Salomón, se dejó seducir el corazón para su ruina. Eso no le agradó a Dios, porque ese pueblo tenía un propósito. Yo tenía un propósito con ese pueblo. Y Dios que ¿cuántos creen que Dios es amor? Dios ama tanto que le dijo a Salomón: mira, Salomón, por amor a David tu padre, ese hombre fue un hombre conforme a mi corazón. Yo no voy a destruir este reino, pero cuando tú te mueras, yo lo estoy haciendo por amor a mi siervo David. Pero cuando tú te mueras, este reino se va a dividir. Y la Biblia habla de que muriendo Salomón, entrando Roboam, hijo de Salomón, al reino, ese reino se dividió. Y ese reino, con 10 tribus, se fueron al norte, llamado el reino de Israel. Idólatra, pecador, ofensivo para Dios. Estoy dentro del pensamiento de los que tienen al pueblo de Israel como su reliquia, ¿sabe? Para que usted vea. Ese reino, hasta el 721, vino Sargón II, rey de Asiria, y los llevó cautivo a Siria, a causa de su desobediencia y su pecado. Pero Dios tiene un remanente. Yo siempre trabajo con remanente. Yo no sé por qué la gente está empeñada de que todo el pueblo. No. Dios siempre trabaja con remanente. Y mejor es que usted esté dentro de ese remanente, ¿sabe? Mejor es que usted tenga conciencia de que aunque pertenece al pueblo de Dios, Dios siempre va a trabajar con remanente. Y ese remanente está marcado por la obediencia. Ese remanente está marcado por el temor a Dios, por el respeto, la reverencia a Dios, por seguir la palabra, seguir las instrucciones, hacer la voluntad de Dios. Esas son las marcas distintivas de este pueblo. El reino del sur, con 2 tribus, comenzó a portarse mal, pero ese era el reino que tenía la línea donde iba a venir el Mesías. Ese era el propósito que Dios tenía con ese pueblo. De ese pueblo nacería el Mesías. Ese era el propósito. Les dio profetas, les dio su palabra, les dio sus instrucciones, les dio victorias sobre sus enemigos. Sin embargo, el corazón de ese pueblo era un corazón duro, difícil, de dura servicio, lo denomina Dios. Y Dios había determinado entonces, a causa de la conducta de ese pueblo, llevarlo al cautiverio. Es cuando llama al profeta Jeremías y le dice: este pueblo va a ir en cautiverio. Esto está en el capítulo 25 y el capítulo 29 del libro de Jeremías. Dios le señala el tiempo del cautiverio. Eran 70 años presos en cautividad. Si hay alguien, sabe que Dios es matemático, Dios sabe sacar cuentas, ¿sabe? Ese reino duró 490 años.
del 1096 que se coronó Saúl al 606 del reinado de Joacim, el último rey del pueblo de Judá. Y Dios había determinado leyes que ellos tenían que cumplir. Escuche bien eso. Cuando Dios establece una ley, hay que cumplirla. Cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo. El que tenga oídos para oír, que oiga con claridad lo que el Señor dice a través de su palabra. Ese reino duró 490 años y la ley de Dios establecía lo siguiente, escuche bien, que ellos iban a trabajar 6 años y al 7º año deberían de descansar la tierra. Esa era una ley de Dios que había que obedecerla. Ellos tuvieron 490 años de reinado, de monarquía, y nunca consideraron esa ley que Dios les había establecido. Y como Dios es matemático y Dios sabe sacar cuentas, entonces Dios le sacó la cuenta. Y Dios había dicho en esa ley que si ellos entraban en la tierra y ellos no hacían descansar la tierra conforme Dios les había mandado, Dios los iba a mandar a otra tierra en cautiverio. Y mientras ellos estaban en cautiverio, Dios iba a hacer descansar la tierra. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Si usted divide 490 años de reinado entre 7, le va a dar 70. Ese eran los años que ellos le debían a Dios. Por eso Dios nos mandó 70 años de cautiverio. En esas circunstancias, digo, no, ya este pueblo ya, ¿qué va? Lo voy a mandar en cautiverio. En esas circunstancias, Dios le levanta al profeta Jeremías. Y Jeremías empieza a ejercer el ministerio. Hermano, era un hombre de Dios, pero era un ser humano también. Y llegó el momento que Jeremías, con tanta burla y con tanta murmuración y con tanto desprecio, comenzó también a contaminarse. Así que, ministro de Dios, aprendamos hoy que venga la burla, que venga la murmuración, pero tú mantente firme y fiel a Dios. Porque siempre te van a criticar, siempre te van a decir que tú estás equivocado, siempre van a hablar de ti. Pero si tú estás claro con lo que has recibido de parte del Señor, mantente fiel a Dios. Porque cuando no hay murmuración, oye, hermano, todo está bien, todo no está bien. Hablo con alguna persona que puede sentirse desorientada, desanimada, y cree y sabe que tiene un llamado de parte de Dios, pero no tiene la motivación. El que tiene oído para oír, que oiga. Y ha perdido la motivación. Pues déjame decirte que el que le da motivación a sus ministros es el que los llamó, y su nombre es el Señor Jesucristo. Esa es la motivación que nosotros debemos tener. Nuestra motivación y nuestra fuerza vienen de arriba. La Biblia dice que los jóvenes corren y los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. Se levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, gloria a Dios, porque Él es el que da fuerza al que no tiene ninguna. Es Dios que imparte la fuerza para que nosotros podamos hacer la función, la obra, la misión que Dios nos ha encomendado. Un ministerio no es para chapear. Un ministerio
es para servir de canal de bendición para la iglesia y que Dios sea glorificado a través de la función y de la misión que Dios nos ha encomendado. Si te quieren, te quieren. Y si no te quieren, ¿qué vas a hacer? Pero Dios te quiere. Quiero llamar la atención porque como tenemos la convención allí, vamos a ordenar a 10 personas al ministerio y yo pienso que todos están aquí. Yo quiero hablarles claro que el ministerio no es para chapear, el ministerio es para trabajarle a Dios. Y que el ministerio, mire, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el ministerio se sufre, pero la consolación de Dios es superior al sufrimiento. En el sufrimiento, en el ministerio se pierden familiares, se pierden amigos, se pierden compañeros de ministerio, pero Dios sigue siendo fiel. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, mira, te voy a dar estas instrucciones, pero tú esas instrucciones no se las puedes dar a todo el mundo. Te voy a decir cómo tú, a quién tú le vas a traspasar estas instrucciones. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. Esto encarga a hombres, escuche bien, a hombres, hablando también de las mujeres, a hombres y mujeres fieles e idóneos. Fieles e idóneos. No cualquiera. Tiene que cumplir esas funciones, esas características. Tiene que tener esas características. Fieles e idóneos. Nunca esta iglesia había tenido tanto movimiento ministerial como este año. No sé qué Dios quiere. A lo mejor Dios quiere reforzar el ministerio de esta iglesia. A lo mejor Dios quiere levantar sangre nueva. No lo sé. Son 10 personas que vamos a ordenar el ministerio. 6 personas que van a ser ascendidas. 9 personas que van a ser ungidas. Desde que yo aquí nunca había habido un movimiento ministerial tan grande. ¿Qué quiere Dios? No lo sé. Pero esta es su obra. Y aquí Cristo es el Señor. Lo que yo puedo decirle al ministerio que viene, bueno, no sé si a todos, a algunos, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Eh? A lo mejor es que hace falta más personal, maravilloso. Ojalá que sea eso. Y ojalá que Dios no elimine a uno para poner a otro. Ojalá que no sea eso. Usted sabe lo que una persona, lo que quiso decir San Pablo, cuando dice fieles e idóneos. La palabra fiel es creyente. Mantente fiel y mantente y digno de fidelidad. Practica la fidelidad. Porque lo que se te debe encomendar no es cualquier cosa. 12, 13 encargos aproximadamente. En las 2 cartas a Timoteo hay 12 o 13 encargos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Oye, lo preparó bien para el ministerio, hermano. Lo preparó muy bien. Y lo preparó por la palabra de Dios, lo preparó con el ejemplo a seguir y lo preparó con la práctica del ministerio. Es una carta que todo el que ha sido ordenado ministerio tiene que conocer esa carta. Porque vuelvo y repito, habrá tiempo de bendición. Yo algunas veces
me gozo cuando veo la iglesia animada, y veo la iglesia del Señor caminando, y veo la gloria del Señor, y veo el movimiento del Espíritu. Bueno, eso para mí es primavera. Para mí es primavera. Oye, qué bueno la iglesia. Oye, el Señor se está moviendo, hay una unción fresca sobre la iglesia. Pero hay momentos difíciles, hay momentos de conflicto. ¿Ven? Usted no se lee la cara. No ha aprendido a leer la cara de la gente. Usted ve la cara de algún hermano, usted sabe leer la cara. Usted sabe si el hermano está pasando por dificultad, si ese hermano está inconforme, está incómodo, etc. También es válido. Pero lo que no es válido es que permanezca en ese estado. Porque cuando nosotros nos llega un estado de inconformidad, al primero que tenemos que consultar no es al pastor, es al que me llamó. ¿Quién te llamó a ti? Al primero que tengo que ver y saber cómo verlo es a Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús. Y para que vean que esa inconformidad se vaya, sea Cristo glorificado. Entonces, aquí se sufre, pero también hay momentos de primavera, momentos de hermosura. ¿Sí? Y usted sabe lo que da. Lo que da gozo, alegría, es cumplir la voluntad del Señor, hacer lo que Dios le ha mandado. Por eso es que Dios lo mandó si usted es un hombre de altar, una mujer de altar, y usted está sentado allá ahí constantemente, no hable con el pastor, hable con el Señor, porque su lugar no es allá, es aquí. ¿Y cómo hago? Sí, ya le estoy diciendo cómo tiene que hacer. Que usted se habla no con, y perdone la ilustración, no hable con el payaso, hable con el dueño del circo. El dueño del circo aquí se llama Jesucristo. Hable con él, ¿verdad? Y al hablar con él, vaya con respeto y dígale así, más o menos. Le voy a dar la orientación, si lo quiere hacer. Vaya y preséntele su vida primero a él. Señor, aquí está mi vida. Y hable todo lo que quiere hablar, pero después escuche lo que el Señor tiene que responder. Y después entonces porque usted puede estar equivocado. Usted puede tener una mala percepción de la voluntad de Dios para su vida. Usted puede estar haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y esas cosas que tenemos que corregir definitivamente. Eso no lo puede decir el pastor, eso lo tiene que decirlo el Señor. Conoce la historia de un hombre dirigido por el Espíritu Santo, aunque era un general de 4 estrellas llamado San Pablo. Quería ir a Asia y el Espíritu Santo dijo: para Asia no es. Entonces me voy para Bitinia. El Espíritu Santo dijo: para Bitinia tampoco. Era un general de 4 estrellas, pero aprendía y sabía que tenía un general por encima de él, y su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Porque dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Porque no puede alabar el nombre del Señor. Aquí nos conocemos todos. Aquí somos la familia de Dios. Pregunto. Ahora que viene la convención, tenemos 7 meses anunciando. Si yo tengo 3 muchachos
Yo tengo 3 muchachos y yo no gano poco y la situación está para el perro, como dicen. Pero me han dado la oportunidad 7 meses para que yo semanalmente $1, $3, $4. Han pasado 7 meses y ahora entonces yo no voy. Está bien, no vaya. Pero no puede culpar a la iglesia ni al concilio fuente de que usted no va a ver porque haya excepción de, sino sencillamente todas las oportunidades le fueron dadas y usted dejó pasar el tiempo. Y listo, ya está. A lo mejor a otros no les importa, a sus 2 peores todavía. ¿A convencerlo? Mejor me quedo descansando en mi casa. Si esa es la situación de que mejor porque me quedo descansando en mi casa, déjeme decirle que David se quedó descansando en su casa y ya está sabiendo lo que le pasó cuando debía estar en la guerra. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, tenemos que ser gente inteligente. La convención realmente es un evento, yo diría que ministerial, para tratar asuntos del ministerio, prepararse y recibir instrucción. Bueno, me imagino que ese es más o menos el deber ser de la convención. Y por la noche, pues la iglesia se goza en el Señor. ¿Está bien? Pero entonces veo a leer así, o sea, uno sabe leer entre líneas la situación. Todo lo que viene de arriba está por encima de todo. Como dijo, creo que Juan el Bautista, lo que viene de arriba sobre todo es. Y el llamado que Dios te ha hecho viene de arriba. Está sobre todo. Otras personas realmente no tienen ese criterio espiritual. Y yo insto a la iglesia, usted no es cualquier persona. Usted tiene un llamamiento celestial. Usted no es cualquier persona. Lo que Cristo ha hecho por usted es algo extraordinario que usted y yo podemos describirlo con palabras en su magnitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer algo por la obra del Señor. Pero hay que estar preparado y consciente. Hay que estar consciente de lo de quiénes somos en Cristo Jesús. Y Jeremías dijo, mira, llegó el momento y no es que no aguanto esto. La prueba es marcha, la prueba es difícil. Todo el mundo se burla de mí y cuando me das tus palabras es pura violencia, es pura destrucción. Oye, el mensaje es duro. Y cuando yo predico ese mensaje duro, entonces el pueblo me menosprecia. Entonces yo tomé una decisión, él lo dice, tomé esta decisión. Miren la decisión que tomó Jeremías. Este es el capítulo 20, en el verso 9. Y dije, y eso no es un Jeremías nada más, eso es que nos toca a todos. El pastor que diga que alguna vez no ha pensado en tirar la toalla está mintiendo. El misionero que alguna vez, hermano, no ha pensado en tirar la toalla está mintiendo. Hay momentos difíciles en el llamado de parte de Dios. Y a Jeremías dijo, mira, no puedo sufrirlo. Se lo voy a leer aquí en el verso 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué cosa? Eso se llama la ley de contrarios. Ahí es donde hay los sentimientos, las emociones encontradas. Se llama la ley de contrario. Es lo que yo siento hacer y lo que yo debo hacer. Y esos momentos que uno tiene que saber decidir entre lo que yo tengo que hacer y lo que yo siento hacer. Momentos decisivos, importantes en mi vida. Porque el poder de decisión que nosotros tengamos, Dios lo va a respetar. Si decidimos bien, Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Si decidimos mal, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esa decisión. Y Jeremías dijo, yo dije no voy a hablar más, o sea, entrego el ministerio, estoy cansado. Me rindo, no me voy a acordar, no voy a hablar más de él, no voy a predicar, es más, me voy a cambiar de iglesia. Es más, voy a entregar el cargo. Quiero saber más nada. Entonces, yo me imagino que Jeremías dice, cuando vaya a la iglesia me siento de último por allá. De manera que cuando empiecen a despedir el servicio y cierren los ojos, yo salgo corriendo para que nadie me salude. Está obstinado. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Ah? Todos pasamos por eso. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es lidiar con tanta gente? Y procurar el bienestar de mucha gente y escuchar. Llega un momento que me hostigo. No saber nada de eso. A mí me ha pasado. ¿Sí? Pero así como me ha pasado eso, me ha pasado lo otro. Es un fuego en mi corazón que me había traté de sufrirlo, pero no pude. Eso se llama el llamado de parte de Dios. Eso se llama la responsabilidad delante del Señor. Eso se llama el conocimiento de Dios a quien nosotros le servimos. Algunos dicen, yo no siento fuego, yo lo que siento es alegría, me salvé de todo eso. Ese es el departamento de propaganda. Después viene lo bueno. ¿Okay? El departamento de propaganda dice, qué bueno que saliste de eso, qué bueno que entregaste las responsabilidades, qué bueno que ya te saliste de eso, que tú le puedes servir al Señor así sin compromiso. Ay, hermano, eso lo dice Lucerito hasta más no poder. ¿Sí? Porque Lucerito sabe que cuando tú te retiras y te alejas y te aíslas, entonces Lucerito es cuando comienza a ponerte las cosas y te va alejando poco a poco de tu responsabilidad. Y cuando vienes a ver, y tú dices como el hijo pródigo, entras en sí, tú vuelves, pero ya no es lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos gente que, esta iglesia es, al fin y al cabo Dios está en todo lugar, Él pues por ahí. Pero Dios que conoce los corazones, ay hermano, dice, me estás sirviendo pero no en el lugar que yo te puse. Estás haciendo mi obra pero no es lo que yo te mandé. Alábalo y disimula, ¿ves? Entonces es como ya cuando uno se acuesta y comienza uno a reflexionar. Ahí con la almohada, ahí, Señor. Entonces ahí empieza así como el hijo pródigo. Oye, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre
tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y comienza Dios a ministrarle eso, y entonces uno empieza. A mí me ha pasado, en mi vida cristiana me ha pasado, no le estoy hablando de cosas que yo no he vivido, a mí me ha pasado. Me pasó en la prehistoria de mi vida espiritual, pero me pasó. Se lo voy a decir. Y me pasó, usted sabe, ocupando yo un puesto, y yo era el presidente de los jóvenes. Usted se imaginará cuántos años han pasado. Y yo me descuidé. Porque es que horrible. No. Yo agarré la presidencia. Escuchen los que tienen el cargo de la presidencia de los jóvenes. Escuchen esto para que se gocen. Y agarré el cargo de la presidencia y aquel que mando soy yo. Y no es cuestión de mandar, es cuestión de servir. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Es cuestión de compartir, es cuestión de trabajar en equipo. Pues no, yo quería dar la mentalidad que el presidente era el mandamás. Ah, bueno, está bien. Y como voy a buscarle el consejo de la persona que tenía que aconsejarme, que era mi pastor, y mi pastor me dijo, me acuerdo la palabra de mi pastor, Saúl, tú puedes trabajar con ese equipo y aquí, o sea, tienes muchos líderes a tu alrededor. No, pastor, yo soy el presidente, ahí estoy tranquilo, se me trancó la cama. Y como no recibí la venia de mi pastor, porque yo era el presidente, entonces entregué, aquí tiene su puesto, aquí tiene su cargo. Y aquel viejito me dijo, Saúl, ese cargo no te lo di yo, no te lo dio tu pastor, ese cargo te lo dio el Señor. No, yo, hermano, qué cosa tan tremenda, yo no trabajo así. El que tiene oído para ver que oiga y el que no quiera pasar por experiencias difíciles, que aprenda. Porque aquí no le estoy cobrando ni medio por este consejo y por esta experiencia. Se la estoy dando a precio de costo para que usted no pase por lo mismo. Ahora mismo tenemos un avivamiento acá, hermano, tenemos una sociedad de jóvenes hermosa. Y esperamos en el Señor que Dios use a la sociedad de jóvenes y también a los adolescentes, hermanos, que Dios comience un mover del espíritu, pero para eso hay que trabajar y trabajar a la manera de Dios. Porque si no, no vamos a conseguir fuego, pero yo mejor vamos a salir lo que llaman defraudado, frustrado, esa es la palabra, frustrado. Que estamos aquí y de repente estamos abajo. ¿Y qué me pasó? No, ahí es imposible trabajar con esa gente. Yo no puedo trabajar con esa gente. ¿Con qué puedes trabajar? Que no puedes trabajar con lo que yo pongo a tu cuidado y a tu lado. ¿Ah? Porque ni aún, imagínense, y ojalá que así sea, que el Señor lo bendiga tan grande que le dé una buena empresa a usted. Nadie dijo menos. Porque hay iglesias que enseñan mentalidad de empresario y yo no estoy en contra de eso. Y el Señor es el que bendice, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza al alma. ¿Ah? Y que el Señor le dé una empresa muy fructífera a usted. Y aún así, como siendo usted propietario de una empresa, no puede hacer las cosas como a usted le parece. Porque a los empresarios los roban los mismos empleados. Esta engramadora, esta red de papel me la llevo y aquí se lleva el que
Y si, dígame, no sé, una compañía de fluces, por decirlo, o de vestido de moda, ay, hermano, y zapatos buenos, y cartera buena, y esta cartera. O no pasa así. ¿Ah? Es a la manera de Dios. Y Jeremías tomó su decisión, pero no pudo con esa decisión porque el fuego era tanto que le ardía en su corazón y el llamado de Dios le hacía mella. Dice un fuego, yo no tengo la experiencia, pero mire cómo él lo describe. Era un fuego en mi corazón y que ardía hasta en mis huesos. Oye, yo he sufrido frío en las piernas, pero ardezón dentro de los huesos. Por lo menos no tengo la experiencia, pero debe ser doloroso, debe ser incómodo. Y así tenía Jeremías, el profeta llorón, el profeta sensible. Lo voy a llevar a otra experiencia para no serle tan largo el cuento. Del mismo Jeremías. Porque algunas veces podemos estar equivocados y nosotros no creemos que estamos bien, hermanos. Yo le decía, como me dice una compañera de trabajo, una muchacha compañera de trabajo, el que tiene boca se equivoca. Cuando yo la regañaba, ella me decía de mala manera. O sea, yo le dije, pero mija, el que tiene boca se equivoca. Agarraba el papel y se olvidaba. Pero era una mentira, era el que tiene boca se equivoca. Y algunas veces nosotros es por ahí, es que es así. Y es que yo, hermano, usted no se ha puesto a meditar que puede estar equivocado, hermano. Que la iglesia es asistida por el Espíritu Santo. Que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. En el capítulo 31, ¿será? Ya va, déjeme buscar en la cita, porque yo creo que el capítulo, a ver, ya va. El capítulo 15. Es válido ir a Dios. ¿A quién más vamos a ir? A Dios. Usted ve el capítulo 15, ahí está otra experiencia de Jeremías. El ministerio está compuesto también de experiencia. Y que podemos nosotros de la experiencia de ellos aprender hoy. Y miren cómo él le habla a Dios, y va a la oración y le habla a Dios, y miren todo lo que él dice, miren lo que le dice acá. Verso 15, capítulo 15, verso 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Porque fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Estamos en la misma circunstancia. Es el mismo profeta. Y dice así, el verso 18: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Será para mí como cosa ilusoria, como agua que no son estables. Es válido ir a la presencia del Señor y explicarle por lo menos lo que yo pienso que es correcto. Así lo está haciendo Jeremías. Jeremías dice, mira, yo me junté, me quedé solo, porque todo el mundo se burlaba y yo de los burladores los puse a un lado. Cuando me tocó hablar tu palabra, lo hice con gozo, con disposición, con alegría. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por gozo y por
con la alegría de mi corazón. Y sigue diciendo Jeremías, aquí dice que el ministerio le dio gozo. Y el gozo que produjo el ministerio y el servicio a Dios era que el nombre de Dios era glorificado a través de él. Él hablaba en nombre de Jehová, dice, porque tu nombre se invocó sobre mí. No me senté en la compañía de burladores, ni me engreí. O sea, no chapeé a nadie siendo profeta de Dios. ¿Ven? Todas estas cosas me llaman a una reflexión y se lo está diciendo a Dios. Oye, ¿será verdad que tú existes? ¿Será verdad que tú ves todas estas cosas? ¿Será verdad? ¿Será para mí como cosa ilusoria? ¿Será verdad que el llamado que tú hiciste fuiste tú que me llamaste? Ahí está él delante de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer todos? Cuando no entendemos algo, cuando nos va mal, cuando vamos como decíamos, a chimiar arriba, hablar con Dios. Y Dios lo escuchó. Y después que Jeremías le puso toda su causa, entonces habló Dios. Y Dios, déjeme decirle que Dios conocía el corazón de Jeremías como conoce su corazón y conoce mi corazón. Entonces habló Dios. Entonces mire lo que le dice Dios aquí en el verso 19. Por tanto, así dice Jehová. Ahora le toca hablar a Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré. Oye, ¿usted cree que por la mentalidad de Jeremías pasaba el pensamiento de que él tenía que convertirse a Dios? Y convertirse, el arrepentimiento es pararse. Así miren, el arrepentimiento es esto. El arrepentimiento, usted ve un camino, se para y da la vuelta hacia la dirección. Pero el convertirse es caminar hacia esa dirección. Y Dios le está diciendo a su gran profeta que necesita caminar hacia la dirección donde Dios está. Gloria a Dios. Si te convirtieres, necesitas volverte a Dios. Y tengo que seguir subrayando, el que tenga oídos que oiga, porque es tarde de restauración. Y la restauración lo está diciendo Dios con su palabra. La restauración es volverse, caminar hacia la dirección donde está Dios. No hacia la dirección donde yo pienso, mis pensamientos y mis razonamientos. Si hay algún enemigo, mire, nosotros no tenemos un enemigo, el diablo no es el enemigo principal de la iglesia. El diablo es un enemigo vencido. Y el Señor lo venció en la cruz del Calvario. El enemigo número uno de la iglesia somos nosotros mismos, nuestro pensamiento y nuestra mente no renovada es el enemigo número uno de la iglesia. Y con todo eso Dios nos da las armas para poder saber y pelear cómo debemos pelear. ¿De qué les la digo? Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4, mira lo que dice ahí, habla del pensamiento, de la mente, de la manera de pensar, del intelecto, del razonamiento. Dice, nuestras almas no son carnales. Ahora, nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de maneras de pensar inamovibles. La palabra de Dios tiene poder para romper todos esos pensamientos que nos alejan de Dios. Dice que rompe fortaleza, para quebrantar fortaleza. ¿Qué son fortalezas?
Fortaleza las traemos de allá de la vieja vida. Nuestra manera de pensar y tiene que ver cómo nos criaron, dónde nos criamos. Tiene que ver con el carácter no tratado por el Espíritu Santo. Tiene que ver con no tener bien en consideración que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y Dios hizo todas nuevas. Con eso tiene que ver. Es fuerte el mensaje, claro que es fuerte. Destrucción de fortaleza. Yo vuelvo y repito, yo lo ilustro de esta manera. Ustedes perdonen si soy como grosero. Pero digo que hay hermanos que provocan y mandan a los presos. Hoy tenemos una conducta inadecuada para un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas, son todas. Dice, no algunas, no, todas son hechas nuevas. Pero hay que pasar por el Calvario. Entonces sigue diciendo el texto, derribando todo argumento. No es que yo soy así porque. Ese argumento, la palabra de Dios lo dice. No, es que yo me comporto así en la iglesia porque ese argumento también lo vota la palabra de Dios. Oye, si a mí o sea, de acuerdo como me tratan en la iglesia, así esos argumentos. Todos esos argumentos los derriba la palabra de Dios. Derribando todo argumento y toda altivez. Esa altivez es, yo sé lo que yo pienso, yo sé. Tú sabes mucho, pero no sabes nada de lo que deberías saber, porque el pensamiento que debe prevalecer es el pensamiento del Espíritu expresado a través de la palabra de Dios. Entonces sí podemos entender, así sí podemos saber. Yo le voy a echar la culpa de mi descuido espiritual, de mi ignorancia espiritual, de mi incredulidad, de mi imprudencia espiritual. Le voy a echar la culpa a la iglesia. O es que el Espíritu Santo, ¿para qué ha venido el Espíritu Santo a mi vida? Hasta donde yo sé, un día antes de ser crucificado Jesucristo, el Señor le dijo a los apóstoles, cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y toda la verdad está en la palabra de Dios. Hasta que no cambiemos, no dejemos que el Espíritu Santo y sometamos nuestra vida a la palabra de Dios. Eso es muy normal, hermano. Eso es muy humano. Eso lo heredamos de Adán. Adán, en cuanto cayó, lo primero que hizo echarle la culpa a Dios. La mujer que me dice, ¿qué le habrá querido decir Adán al Señor? La mujer que me dice, esto es así como, su empate tiene la culpa también porque me dice esta doña. Si Adán fuera así un poquito más inteligente, dice, se para a decir, porque Dios pero yo no te la di para eso. Yo te la di para que te ayudara, ayuda idónea. Yo no te la di para que estuvieras comiendo manzana, aguacate o lo que tú quieras. Eso funciona. Cristo, hay que ver a Cristo. Hay matrimonios que están en crisis porque, bueno, hasta que el marido no cambie, yo no cambio. La mujer se va a fajar. Si él no cambia, yo no cambio. Aquí ninguno de los dos va a cambiar. Siguen apretando, no sé qué, hasta que se reviente la cuerda. ¿Sí? Entonces, cuando se reviente la cuerda, si yo le hubiera hecho caso al Señor, tendría a mi loquito aquí o tendría a mi loquita aquí a la mirada. Ay, Dios. Ay, Señor, haz que vuelva mi loca. Ay, Señor, haz que vuelva mi loco.
locos se van a volver. ¿Cómo obedecer? Se le quita todo. Pastor, ¿usted cree? Yo creo que usted debería darle un seminario de matrimonio a la iglesia. ¡Yo! No, yo no. La iglesia que obedezca la palabra de Dios. Y si quiere aprender del matrimonio, ahí está la guía. Firmada por el autor del matrimonio que se llama Dios. Oye, pastor, usted debería dar una escuela para padres. Porque los hijos son tremendos y tal, y no llamo como que no. Bueno, yo no voy a dar el seminario de esto. El seminario está aquí, con la firma del que constituyó la familia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estamos con el mensaje, ¿verdad? Menos mal que me tocaba una vez al mes. ¿Sí? Pero eso es lo que hay, papá. Definitivamente. Pero mira, te necesitas convertirte. Me atrevo a hacer una pregunta: ¿cuántos de Nehemías habremos aquí? Si te convirtieres, oye, qué cosa. Esto es sabroso, hermano, andar como uno quiere, decidir lo que uno quiere, decidir sobre su vida. Eso es sabroso para la carne, hermano. No hay algo más delicioso para la carne. Pero el llamado que tenemos de aquel que nos dio la vida eterna es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿A quién no le gusta vivir como quiere, hermano? Ya me voy para allá cuando yo quiera. Y me voy de viaje cuando yo quiera. Y si necesitan en la iglesia, que esperen. Ten cuidado con eso. Porque con esa actitud, el Señor no le gusta esperar mucho. El Señor ponía otro. Eso le pasó a Saúl. Saúl no, yo soy el papaupa, está bien, tú eres el papaupa y tú eres el rey, está bien. Pero más si sucede, te voy a comunicar un secreto, Saúl. Y se lo dijo al oído: Saúl, me he buscado a uno mejor que tú. ¿Sabes lo que Dios le haya dicho a Saúl eso? Le busqué uno mejor que tú, chico. Uno que actúa conforme a mi corazón. ¿Qué es, Señor, de buscarte a uno perfecto? No, perfecto no. Obediente, temeroso, respetuoso. En otras palabras, usted puede vivir, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Y si estoy en el evangelio, como dicen algunos, yo puedo irme para acá, para allá y brincar para allá y para acá. Ahí no hay ningún problema por eso. ¿Usted cree que Dios no? Dios tiene mucho trabajo en el universo, en el mundo, ordenando por su providencia todas estas cosas. ¿Sí? Pero llegará el momento de que toda acción genera una reacción. Y toda decisión trae una consecuencia. Entonces, el poder de decisión, lo que yo decida, yo tengo que asumir las responsabilidades de mi decisión. Le voy a leer un texto nada más, no lo estoy amenazando, sonría que Cristo le ama. San Pablo le recomienda a los Gálatas: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre quiere. Tú siembras desobediencia. ¿Qué crees que cómo van a estar tus hijos? Tú te sientas en tu casa hablando de la iglesia. ¿Cómo creen que van a crecer tus hijos en su vida cristiana? Que uno respeta la
el orden y la estructura que Dios ha puesto en su iglesia, ¿cómo crees tú que ellos van a crecer? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo digo, yo me acostumbré así. Yo salía del trabajo y le decía, llamaba a Galicia, preparar a los muchachos que nos vamos de viaje. Y así vivíamos, hasta que el Señor nos llamó al ministerio. Ahora hacemos el ministerio y si vamos a Valera, por decir el caso, vamos a Valera, hacemos la obra de Dios y si queda tiempo, subimos a la puerta. Si queda tiempo. Nos vamos a hacer la obra de Dios, primero la obra de Dios, y si queda tiempo, agarramos algunos días para divertirnos. ¿Sí? Les voy a decir, en la convención, allá hay piscina, hermano. Cuando esté preparando sus maletas, ¿lo digo o no lo digo? Y usted sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Yo me atrevo a decirle, levante la mano el que sepa lo que yo voy a decir. Ahí está uno, allá está otro. Ustedes conocen al pastor. Vamos a la convención, allá hay piscina. Ahora son un traje de baño, pero hermano, yo escuchó, hermano. Es una familia. Ustedes saben, nosotros somos cristianos que enseñar. Y si nosotros hacemos una institución, nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque, ¿qué le cuento? Allá va a estar el Señor, hermano. Y el Señor va a estar allá para bendecir, hermano. Va a estar para fortalecer, para restaurar, para ayudarnos. Para eso va a estar el Señor allí. Me entristece mucho saber que, como dice el hermano Cuentello, que ya los cupos se vinieron todas las entradas. Maravilla. Bueno, así va a pasar el día de que venga el Señor. Algunos van a decir, yo quiero también. No, se vendieron todas las entradas. Hay que caminar siempre a Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré. Un poquito más abajo, ya dije como que iba a concluir, ¿verdad? Ya lo dije. Con esto concluyo. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Eso quiere decir que Jeremías no estaba ejerciendo un ministerio en la presencia de Dios. Necesitaba hacer unos arreglos. Y si entre sacar lo precioso dentro de lo mío. Usted sabe lo precioso que tiene usted y yo. Es nuestra alma. Y la que se envilece en grandes cosas es nuestra alma. Y si nosotros logramos sacar nuestra alma de esa vileza, hablando del Señor Jeremías, si tú logras sacar lo precioso, nuestra alma es la que piensa, nuestra alma es la que decide, nuestra alma es la que siente, nuestra alma es la que toma las decisiones, nuestra alma somos nosotros, no seres humanos. Esa es la que se envilece, se embarca con las cosas que... Eso le pasaba a Jeremías, si le pasó a Jeremías, que no va a pasar a nosotros. Pero si tú logras sacar tu alma de lo vil, entonces vas a ejercer el ministerio a mi manera. Serás como mi boca. Así que vas a ejercer un ministerio. Nosotros podemos predicar todo lo que quieras, y por el conocimiento bíblico y la preparación teológica y la preparación homilética podemos predicar y hacer todo.
Eso no quiere decir que tengamos la aprobación de parte del Señor. Y lo importante aquí es tener la aprobación del Señor. Procura con diligencia. ¿Qué diligencia? Procura con diligencia. ¿Qué diligencia? Procura con diligencia, iglesia. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Presentarte nada más y nada menos delante de dónde? Delante de Dios. Aprobado. Hay ministros buenos y buenos ministros. Y aquí los tenemos también. Aquí tenemos ministros buenos y buenos ministros. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Una semántica es una cuestión ahí de palabras. ¡No! Un ministro bueno es aquel que le complace a todo el mundo, todo el que se le acerca. No hay problema, ese no le gusta meterse en problemas, ese no le gusta exhortar a nadie, aunque lo vea pecando, no le gusta exhortar, no quiere problemas. Pero es un ministro, ese es un ministro bueno. Es animado porque hace muchos amigos y tiene la buena con todo el mundo. Ese es un ministro bueno. Pero un buen ministro de Jesucristo es el que camina conforme a la palabra y dice las cosas como Dios establece en su palabra. Aquí tenemos buenos ministros y ministros buenos. ¿Cuál de ellos eres tú? Ministro sin compromiso, ministro que no le gusta meterse en problemas, ministro que no, hermano, esa es una fachada. Procura con diligencia. Antes que llegue ese fuego que te quebrante el corazón y los huesos, porque no escaparás. Yo no sé, ¿usted conoce la historia de Jonás? Yo creo que usted no conoce la historia de Jonás. La broma, la disciplina que Dios le metió a Jonás fue tremenda. Iba a ir ¿a dónde? Lo mandó el Señor. A Nínive. Y se fue para, agarró el pasaje para Tarsis. Allá se presentó en el mar una gran tempestad. Lo echaron al mar. Dios tenía preparado una ballena. Y lo que usted no conoce de la historia de Jonás es la siguiente: que la ballena vomitó a Jonás a 700, 800 kilómetros de tierra desértica para llegar a Nínive. No fue que lo vomitó en las costas de Nínive, porque Nínive no tenía costas, sino ahora te toca obedecer y caminar toda esa tierra es para ti. Gózala, papá. Sigue caminando. Estas cosas están escritas para nuestra munición y nuestro consejo. Dios siga bendiciendo la iglesia del Señor. La hermana que bendice. Más claro imposible, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Toda la palabra que venga de Dios es buena. Vamos a recibirla, vamos a ponernos en pie. Vamos a reflexionar la palabra del Señor que